Pidieron que les hablara de dos temas, escuchando las charlas previas acerca de nuestra realidad en Latinoamérica y además de eso, los temas que manejamos también específicamente, las patologías. Nosotros en nuestro centro estamos armando, de hecho, una clínica de hematología. Tenemos una clínica de hematología ya armada, que incluye una clínica de anemias. Y nosotros básicamente hemos ido poco a poco tratando de desarrollar protocolos de abordaje y manejo de pacientes con distintos tipos de anemia. Entonces eso es una realidad que nos ha ido costando y yo sé que también ustedes muchos están en desarrollo y creo y comparto la opinión de que es importante. Entonces, en la mañana de hoy voy a hablarles el tema de anemia ferropénica, primero en embarazo y luego vamos a hablar también en falla cardíaca. Y voy a empezar entonces y vamos a hablar del tratamiento específicamente de estas entidades utilizando hierro parenteral, algunas nuevas formulaciones que encontramos. Bueno, escuchando a la expositora anterior, bueno, yo creo que también Dios nos dio muchas facilidades y fue inteligente también, porque si no lo absorbemos, por lo menos lo reciclamos. Y la magia de eso está en la química del hierro. El hierro es un elemento, un metal de transición que está en la posición número 26, es decir, tiene 26 electrones, 26 protones. Y si a ustedes les gusta leer historia del universo, sabrán que para poder pasar en la tabla periódica del elemento 26 en adelante se necesitó mucha más energía. Es decir, ahí quedó trabado la evolución del universo. Entonces eso traducido al ser vivo implica que evidentemente a las células les cuesta mucho trabajo manejar el hierro. Por tanto, la naturaleza nos proveyó de un reciclaje y ese reciclaje depende de la valencia. Si ustedes recuerdan o como yo sé que saben, el hierro tiene dos valencias por ser un metal de transición. Biológicamente hablando, la valencia importante es la ferrosa, porque es 2+, eso significa que tiene un electrón, o sea, tiene más electrones que el hierro más 3. Y precisamente de eso de nuevo se basa la naturaleza. El hierro es importante que tenga ese electrón, porque y siendo un metal de transición, ¿verdad? Él puede compartir ese electrón, o sea, cederlo, o puede así que dependiendo de nuevo de con quién él esté bailando, por ejemplo, si está bailando con los elementos de la tabla periódica del lado izquierdo, sodio, potasio, estos elementos de este lado, a él le prefiere quitarle el electrón para poder que entonces esos elementos de la tabla periódica lleguen más rápido a su gas noble más cercano. Pero ¿qué tal cuando se encuentra con el oxígeno? El oxígeno es muy egoísta porque el oxígeno está al lado derecho de la tabla periódica. Por tanto, todo lo que entra en contacto con oxígeno se oxida. Y para eso es que se necesita ese hierro. Y para poder absorber el hierro pasarlo de forma férrica a ferrosa, eso ocurre precisamente en la célula intestinal. El hierro debe ser absorbido con ese electrón. En la luz del vaso sanguíneo vuelve y se transforma a hierro férrico y es transportado ya por la transferrina y todos los demás sistemas. Así que ahí es donde está la magia realmente. Y el hierro, digo esto porque el hierro, como lo ven en la diapositiva, participa en muchas funciones celulares que son importantes. Por ejemplo, transporte de oxígeno con la hemoglobina. Se necesita precisamente para poder captar ese oxígeno, se necesita que el hierro tenga ese electrón disponible. Igualmente lo entrega, por ejemplo, a otras proteínas que también tienen hierro como la mioglobina, y el oxígeno finalmente también llega a la mitocondria, donde también está el hierro porque participa de las reacciones de formación de energía. Entonces, el desarrollo durante el embarazo, en la medida que transcurre el embarazo, es evidente que las necesidades van aumentando y por tanto la probabilidad de que las mujeres embarazadas queden en déficit de hierro es bastante alta, ¿no? Y ciertamente el déficit de hierro es la causa más común de anemia después de la fisiológica, es decir, de las patológicas es la más común
de las anemias, pero su prevalencia depende de la edad gestacional y el nivel de ferritina que se utilice para definir déficit de hierro. De hecho, la definición de anemia ferropénica, déficit de hierro, recuerden, déficit de hierro puede ser déficit de hierro sin anemia o con anemia. Son dos cosas distintas porque tarda cierto tiempo en evolucionar de déficit a anemia. Entonces, la definición en embarazo, para los criterios se utiliza la ferritina, el porcentaje de saturación y el nivel de hemoglobina. Anemia ferropénica o ferropenia, mejor dicho, déficit de hierro se define como una ferritina ya sea menor de 30 o en caso de ferritinas mayores de 40 con una saturación menor de 20%. Y el nivel de hemoglobina, como lo ven ahí también, para definir anemia varía de acuerdo al trimestre en cuestión. Ok, como hemos hablado al principio en la introducción, vimos que el hierro es importantísimo para las células y ciertamente el impacto de tener una deficiencia de hierro durante el embarazo impacta a dos seres vivos, a la madre y al producto. Todas las complicaciones que están señaladas ahí, maternas, fetales y el recién nacido, han sido muy bien, vamos a decirlo así, registradas en muchos estudios, pero la asociación causal ha sido más difícil de demostrar. Por tanto, a pesar de que están reportadas, es muy difícil establecer causales porque pueden haber otros elementos que confundan. Pero ciertamente las complicaciones maternas reportadas, por ejemplo, un estudio enorme en Japón de más de 18 millones de embarazos, determinó que mientras mayor el grado de anemia mayor era el riesgo de placenta previa, embarazo pretérmino, hemorragia posparto, shock y mayores admisiones a la unidad de cuidados intensivos. Otros estudios también corroboran esos mismos hallazgos y otros como por ejemplo muerte, sepsis, parto por cesárea y necesidad de transfusión. Dentro de las complicaciones fetales están bajo peso, pequeño parada gestacional y complicaciones en niños nacidos, los que nacen de madres con anemia. Están, por ejemplo, las complicaciones neurológicas que también se están estudiando muchísimo hoy día, que son los trastornos de déficit de atención, desórdenes del espectro autista, los déficits cognitivos e intelectuales. A pesar de todo esto que acabo de mencionar en la diapositiva anterior, siguen habiendo áreas de controversia, pese a todas las guías internacionales y todas las recomendaciones. La primera, hay que tamizar a todas las pacientes no solamente por anemia, sino por déficit de hierro. Bueno, si ustedes ven la estadística se darán cuenta que el 50% de las embarazadas están deficientes y cuidado, nosotros en Latinoamérica todavía estamos con una estadística más alta porque nuestras condiciones son distintas de las cuales están escritos esos estudios. Así que en cuanto al tamizaje, hay sociedades o autoridades que están a favor y otras en contra. De las que están en contra, sin embargo, por ejemplo en el caso de la ACOG, ellos no abordaron el tema en sus recomendaciones y la de Estados Unidos tampoco concluye que su recomendación de tamizar a todas están en contra de no hacerlo. Otra práctica común que me imagino, sabiendo ya los que están aquí, pero nosotros somos hematólogos, ¿verdad?, que se hace es la prevención universal. La prevención universal estamos hablando de utilizar dosis bajas de 27 a 30 miligramos que usualmente está contenido en las multivitaminas. Pero eso es una conducta que realmente tampoco tiene un soporte de evidencia muy alto, pero sí va acorde, por ejemplo, con las prácticas del CDC y la ACO. Y como mencioné, la evidencia, esto es muy controversial en la literatura. La otra controversia, la otra área de controversia es qué es la vía o cuál es la vía más, la mejor vía para utilizar y el objetivo apropiado de medición de la respuesta, la oral o la parenteral. Bueno, cada vez están saliendo muchos más estudios sobre el uso de las terapias intravenosas. Y estos estudios, los resultados de estos estudios están muy bien plasmados en metaanálisis y otros estudios randomizados, en los que comparando con hierro oral los beneficios son un mayor incremento en hemoglobina y ferritina materna. Eso es bueno, por ejemplo, 4 semanas preparto y también 6 semanas posparto. El incremento rápido en hemoglobina, eso tarda más o menos 2 semanas, que es el tiempo que tarda de nuevo la eritropoiesis en comenzar a formar células sanguíneas rojas.
La otro beneficio del mayor peso neonatal y la mayor ferritina en el neonato. Y también importante, asegura una suficiencia de hierro para el feto en crecimiento. Eso va a tener un impacto en el desarrollo neurológico. Y otra cuestión importante, que es lo que precisamente en la mayoría de los estudios comentan, es el miedo que tenemos de utilizar los hierros intravenosos por los efectos adversos. Bueno, yo nunca tuve la dicha de utilizar las formulaciones más antiguas, que eran mucho más de temer que las actuales, y eso es algo que definitivamente ha ido mejorando con el tiempo. Y si lo ven ahí en la diapositiva, hay formulaciones de hierro parenteral, hay distintas formulaciones. No todas las tenemos disponibles. En nuestro centro, por ejemplo, nosotros tenemos hierro de erizomaltosa, hierro carboximaltosa y hierro sucrosa. Estas son las tres formulaciones que tenemos. Como lo ven a la mano derecha, también la dosificación es por peso. Hay algunas que la dosis es fija, entre comillas. Y recordar, si van a utilizar alguna formulación en embarazo, verifiquen que no sean las que tengan alcohol bencílico por el riesgo en el producto, y formulaciones de múltiples inyecciones también por la incomodidad para la embarazada. Ahora, en cuanto a las nuevas formulaciones, la derisomaltosa es una nueva formulación relativamente nueva que está ya en boga, que los resultados de los estudios siguen comprobando el beneficio que tiene la terapia intravenosa, específicamente también en este caso con derisomaltosa, en la terapia sobre la terapia oral. Y eso lo vemos en ese estudio randomizado que está señalado en la parte, ahí en la diapositiva ahorita, que es un estudio de un solo centro donde se randomizaron pacientes a recibir 1000 miligramos intravenosos de erizomaltosa férrica versus 100 miligramos de hierro oral. El objetivo principal era ver cuántas pacientes, o sea, el número de pacientes que tenían hemoglobina más de 11, si lo ven en la parte de arriba, el número de pacientes que mantuvieron hemoglobinas arriba de 11 fue superior comparado con aquellas que recibieron el hierro oral. Y no solamente eso, sino que los objetivos secundarios como parámetros bioquímicos, mejoran la ferritina, mejoran la vida, también mejoraron muchísimo comparado con el hierro oral, y también eso tuvo un impacto en la calidad de vida. También desde el punto de vista de su eficacia y seguridad, en este estudio retrospectivo, ¿verdad? Se vio que la derisomaltosa férrica sigue siendo segura tanto para la madre como para el recién nacido. En este estudio se evaluaron de manera retrospectiva mujeres embarazadas que habían recibido terapia con derisomaltosa férrica. Gracias. Y se midieron parámetros en el recién nacido, se midieron parámetros en la embarazada, como por ejemplo parto pretérmino, placenta previa, nivel de hemoglobina, nivel de ferritina, y en el recién nacido se midieron parámetros como por ejemplo ferritina en el recién nacido, hemoglobina en el recién nacido, Apgar, tamaño, peso, etc. Y no hubo ninguna diferencia significativa en cuanto a los parámetros. De hecho, en algunos parámetros, sobre todo en el recién nacido, hubo menor cantidad de mujeres que tuvieron embarazos pretérmino, complicaciones maternas, y también hubo menor cantidad de recién nacidos que tuvieron complicaciones como por ejemplo bajo peso al nacer. Algo que es importante también cuando uno está desarrollando una clínica, por lo menos la que nosotros tenemos ahorita es un espacio bien pequeño, y nosotros ahí también tenemos que dar terapias a otras cosas, también a otros pacientes, anemia falciforme, algunos anticuerpos monoclonales, y el espacio y el tiempo que tenemos para utilizar cada una de las poltronas que tenemos ahí, tenemos que sacarle provecho, tenemos que tener eficacia en ese sentido. Y definitivamente que estas terapias ahora de una sola dosis, ¿verdad?, como carboximaltosa o derisomaltosa, son ideales para estas circunstancias. Y lo ven ahí precisamente en un estudio que evaluó, ¿verdad? Ellos fueron evaluando poco a poco, a lo largo del tiempo, el uso de sus formulaciones de hierro, empezando con esas que eran de múltiples dosis, ¿verdad? Poco a poco las fueron trasladando a una sola dosis, y ahí se ve
que precisamente pudieron manejar más volúmenes de pacientes porque con las dosis de una sola dosis, porque evidentemente las otras dosis son varias veces y varios pacientes, ¿no? Perdón. También otro punto importante es la anemia ferropénica y la anemia posparto. En nuestro medio, por lo menos en mi país, muchas de nuestras pacientes en el hospital donde yo atiendo, el hospital público, son pacientes de áreas difíciles, son pacientes de áreas indígenas, pacientes que uno requiere, no las vas a poder ver probablemente en un tiempo por la dificultad que tienen para llegar de regreso. Así que esas son pacientes que evidentemente y típicamente les conviene recibir una sola dosis de hierro parenteral. Pero no solamente recibir un hierro parenteral que la dosificación sea la adecuada, sino que de nuevo su seguridad y sobre todo la rapidez como le puede aumentar la hemoglobina y los depósitos de hierro sea importante. Y ciertamente en el estudio que está ahí señalado se ve claramente cómo el uso de terapias de una sola dosis como la derisomaltosa mejoran el nivel de hemoglobina comparado con aquellas pacientes que utilizan hierro oral, etcétera. Y aparte de eso, también le incrementa los depósitos de hierro de manera más rápida. Una cuestión interesante, perdón, entre las dos formulaciones que más se utilizan de hierro parenteral, de monoterapia, es la asociación de hipofosfatemia, que es un efecto adverso reportado solamente hasta el sol de hoy, no tiene una respuesta por qué, con la carboximaltosa, como lo ven a la mano izquierda. Gracias. La mano izquierda. En pacientes no embarazadas, ¿verdad? La prevalencia de eventos adversos por hipofosfatemia cada vez está siendo mayormente reportada. Y la diferencia entre carboximaltosa y las otras formulaciones en este sentido, los reportes de hipofosfatemia con carboximaltosa andan entre 50 al 92%. Por tanto, yo les podría aconsejar que, y es una recomendación ya hoy día, si ustedes van a utilizar carboximaltosa, tómenle un nivel de fósforo a esos pacientes, porque ¿qué pasa? Que tardíamente esos pacientes después son el típico paciente que te dice, me fue bien durante la infusión, pero al día siguiente, un par de días después, me empecé a sentir débil, cansado, me asusté, etcétera, etcétera, porque eso tiene algunos efectos de esta índole. Sin embargo, como lo ven en la diapositiva, la mano derecha realmente no se ha podido, o sea, en embarazo, también por razones desconocidas, esta complicación de hipofosfatemia no ha podido ser tampoco, no ha sido descrita con tal frecuencia como la acabo de decir. Entonces, bueno, para finalizar con esta primera charla, ¿qué haríamos con los pacientes? Gracias. ¿Qué haríamos con los pacientes o qué es lo que se recomendaría hacer? Bueno, una vez que el paciente llega, la recomendación es tomar un hemograma en la primera visita. Ya lo dije, si no quieren tomar en la primera visita depósito de hierro porque consideran que eso no es necesario, bueno, es controversial. Sin embargo, vuelvo y repito, nuestros pacientes tienen factores de riesgo para tener deficiencia de hierro sin anemia. Por tanto, mi recomendación también sería hacer screening para todas esas pacientes. Por ejemplo, te viene una paciente que tiene antecedentes de embarazos previos, viene de una región pobre, ha tenido hemorragias previas, las menstruaciones eran abundantes, ¿verdad? Y si en el hemograma hay una sospecha, entonces a esas pacientes también hay que hacerle evaluación por ferritina y saturación de hierro. La otra cuestión también es recordar que hay que repetir la evaluación justo antes o empezando el tercer trimestre, porque este es el periodo, como vimos, que las complicaciones neurológicas van siendo cada vez y a las pacientes no les conviene llegar ferropénicas en esa etapa del embarazo. Y si tuviera que hacer una recomendación en cuanto a oral versus intravenoso, bueno, diría que las formulaciones orales siguen siendo válidas, pero como escuchamos en la charla anterior, cuesta trabajo y aparte de eso la rapidez también es menor y repletar los depósitos de hierro también toma mucho más tiempo.
de manera de que pudiera considerarse el uso de formulaciones intravenosas a partir del segundo trimestre. Recordar no utilizarlas durante el primer trimestre por la ausencia de datos de seguridad en el primer trimestre. Así que empiecen con hierro oral en el primer trimestre y si la paciente no mejora, entonces segundo o tercer trimestre pueden utilizar hierro intravenoso. Si hay otras indicaciones como las que están señaladas a la mano derecha en la diapositiva, en el algoritmo, también son otras indicaciones para utilizar hierro intravenoso. Bueno, muchas gracias. Con esto termino mi primera parte de la charla. Vamos a continuar con el uso también de la deshidromaltosa férrica, pero esta vez en los pacientes con falla cardíaca, desde la evidencia clínica a las actualizaciones de las guías terapéuticas internacionales. Las preguntas las vamos a hacer al final, vamos a tener un poquito cortas las preguntas por cuestiones de tiempo. Las que queden, pues se las hacen de manera personal al doctor Espino, que con gusto yo sé que la va a contestar. Continuamos. Gracias. Y disculpen que ando un poco medio resfriado aquí. Está como el oído ahí, como... Bueno, el otro grupo de pacientes que nosotros vemos bastante en nuestra clínica son los pacientes con falla cardíaca. De hecho, ahorita también con los cardiólogos empezamos a levantar un protocolo de manejo de la anemia ferropénica en pacientes con falla cardíaca. Y tal como lo vimos en la charla anterior, ya entendimos un poco el papel y por qué el rol del hierro en las funciones celulares. Por tanto, también aquí, en un músculo como el corazón que se contrae constantemente, los requerimientos energéticos son todavía mayores. Por tanto, el aporte de oxígeno también tiene que ser eficiente. Así que es evidente que la deficiencia de hierro va a afectar la función cardíaca, sobre todo en temas, por ejemplo, a nivel celular, como la contractilidad, el consumo de oxígeno. Y también un dato interesante también es que la deficiencia de hierro va a llevar a un incremento en la inflamación. Ciertamente la deficiencia de hierro es un problema subestimado en pacientes con falla cardíaca. Conversando con los cardiólogos de mi país, ellos realmente no le piden ferritina o algún tema de hierro, al menos que haya algo en el hemograma, en cuyo momento ya, como lo mencioné, es un poco más avanzado y lo que tú quieres es prevenir precisamente la deficiencia de hierro sin anemia por el impacto que va a tener a nivel celular, ¿no? De manera que independiente de la definición de déficit de hierro que se utilice, si lo ven ahí también en la diapositiva, 50% de pacientes ambulatorios y 2/3 de los hospitalizados tienen déficit de hierro. Y la anemia de los pacientes con falla cardíaca no es solamente por falta de hierro, también es de mecanismos multifactoriales, lo que lo hace también a veces difícil de tratarla y difícil de interpretar algunos resultados en los estudios. Pero se estima que la anemia por deficiencia de hierro afecta al 37 al 83% de pacientes con falla globalmente. Y la anemia ferropénica impacta negativamente en los pacientes cardíacos, empeorando los síntomas de falla cardíaca, calidad de vida, etcétera, ¿no? Entonces, la recomendación, quisiera poner esta diapositiva primero porque creo que esto es algo a lo que sí debemos ir evolucionando, y es que estos pacientes deben ser tratados preferiblemente con formulaciones intravenosas. Y eso sí está debidamente apoyado por metaanálisis de 10 ensayos clínicos de 1.404 pacientes tratados. 8 de los estudios del metaanálisis son con hierro intravenoso y 2 con hierro oral. En ese metaanálisis, la terapia con hierro redujo las hospitalizaciones por empeoramiento por la falla, redujo el efecto combinado de muerte por falla y también se obtuvo mejoría clínica en las categorías de Nueva York, la categoría de riesgo de Nueva York, en la caminata de 6 minutos y en la calidad de vida evaluada por cuestionario. Así que, y el beneficio mayormente fue observado con la terapia parenteral. Hay diversidad de ensayos clínicos incluidos dentro de ese metaanálisis que ustedes lo ven allí. No sé por qué no pasa. Bueno,
debería pasar el recuadro, pero en todos los estudios que ven ahí, la definición de anemia fue basada por ferritina y por saturación de hierro. De hecho, en los pacientes con falla cardíaca, el nivel de ferritina realmente no es la mejor herramienta tampoco para hacer el diagnóstico de ferropenia, ¿no? Todos estos pacientes que estaban incluidos aquí fueron pacientes que tenían falla cardíaca con limitación de la fracción de eyección. Se trabó, ahora es que está ahí. Y hay también ensayos clínicos dentro de ese metaanálisis del desenlace con terapia en falla cardíaca como los que están señalados allí. No sé si lo notaron, pero la mayoría de los estudios han incluido de nuevo a la formulación, a la carboximaltosa como formulación parenteral. Que no sé. Sí, tenía que venir el técnico para solucionar esto, porque yo la verdad es que para esto soy, la tecnología y yo no nos llevamos. Bueno, lo que decía hace un rato es que la carboximaltosa es la que ha sido utilizada en la mayoría de estos ensayos clínicos. Y lo que se midió en esos ensayos fue ok, disculpen ahí la... Ok, lo que decía también en la charla anterior y lo que acabo de mencionar, el hierro carboximaltosa tiene el inconveniente de la hipofosfatemia y como lo dije también en la charla previa, ese riesgo cada vez, como lo ven en la gráfica, empezó siendo cada vez más y más reportado. De manera que ha llegado, como lo ven ahí, hasta un 92% en algunos estudios, ¿no? Una de las cosas que caracteriza las formulaciones de hierro es que todas tienen como una caparazón y un núcleo. La diferencia esencialmente entre las nuevas formulaciones está más en el núcleo. El núcleo básicamente es de oxidróxido de hierro, eso no cambia. Lo que cambia es la distribución de los átomos de hierro dentro de esas formulaciones. Si ven a la mano derecha, los átomos de hierro en la formulación del lado derecho están más dispersos, mientras que en la formulación del lado izquierdo, como la derisomaltosa, el átomo de hierro está debidamente lineal, o sea, está más ordenado con las moléculas de carbohidrato que la de la mano derecha. ¿Y en qué se traduce eso? Eso se traduce en un control mejor de la liberación del hierro férrico, que es el hierro más 3 que toma la transferrina, o el hierro que es el hierro que hace daño también a la célula, que es el hierro no unido a la transferrina, el hierro férrico. Si lo ven en la diapositiva de abajo, la diferencia, ¿verdad?, en esta estructura es lo que lleva también a diferencias en la cantidad de hierro circulante de manera férrica. Y en la mano derecha, también en la mano de arriba, ven que la estructura de la mayoría, la estructura química de la mayoría de ellas es ramificada, excepto la derisomaltosa, que tiene una estructura lineal. La derisomaltosa en falla cardíaca, el estudio de mayor apoyo es el estudio Ironman en falla cardíaca, que es un estudio en pacientes con deficiencia de hierro y fracción de eyección
menor de 45%. El diagnóstico de deficiencia de hierro se hizo por ferritina menor de 100 o saturación menor de 20%. Y los pacientes fueron randomizados 1 a 1 para recibir derisomaltosa férrica versus el mejor tratamiento. El objetivo del estudio fue medir, o el desenlace primario, fue el número de hospitalizaciones recurrentes por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular. Como lo ven abajo a la mano, en la parte inferior, la dosis de la derisomaltosa férrica es de acuerdo al nivel de hemoglobina y de acuerdo al peso del paciente. Los resultados muestran que el número de eventos acumulados del desenlace primario fue menor para los pacientes que recibieron derisomaltosa férrica versus aquellos pacientes que recibieron el mejor tratamiento en ese momento. Igualmente, lo mismo ocurrió para los eventos acumulados de hospitalizaciones por falla, y a la mano derecha también no hubo mucha diferencia, pero de todas maneras sí la hubo porcentualmente en cuanto a las tasas de muerte cardiovascular y en cuanto a las tasas de admisión por falla, enfermedad cerebrovascular, infarto del miocardio y muertes cardiovasculares. ¿Qué tal con respecto a los efectos adversos? Bueno, las tasas de infecciones fueron similares, las tasas de eventos cardíacos también fueron similares, de hecho fueron un poco menor con la derisomaltosa férrica, y el número también en general fue menor. Como lo mencioné también en la charla previa, uno a veces le da miedo las formulaciones intravenosas por el riesgo de efectos adversos, sobre todo las reacciones infusionales, ¿no? O las reacciones de hipersensibilidad. Como lo ven en la gráfica de la mano izquierda, las reacciones de hipersensibilidad con hierro derisomaltosa son, comparado con el otro hierro, por ejemplo sacarosa, no son significativas, pero porcentualmente sí son un poco menores con el hierro derisomaltosa que con el hierro sacarosa. Igualmente, la incidencia de efectos adversos serios es menor con el hierro derisomaltosa que con las otras formulaciones. Y la incidencia de hipofosfatemia, que es una cuestión importante, si van a utilizar hierro carboximaltosa, les recomiendo le verifiquen los niveles de fósforo a esos pacientes y de calcio antes de iniciarle la infusión, para estar seguro que no vengan con un nivel marginal bajo, porque eso los va a predisponer todavía más a estos eventos, ¿no? Y ciertamente se ve lo que he estado mencionando, que la incidencia de hipofosfatemia a la medida que transcurren los días es mucho mayor para la formulación de carboximaltosa que para la formulación de derisomaltosa. Y esto ha sido, la seguridad y eficacia ha sido corroborada también en otros estudios, como el que está señalado allí, el impacto del hierro derisomaltosa en los eventos cardiovasculares y no cardiovasculares, ¿verdad? Se ha seguido corroborando también por otros estudios, ¿no? Entonces, las conclusiones del estudio las conclusiones del estudio Ironman es que para pacientes con falla cardíaca, fracción de eyección reducida, deficiencia de hierro, la administración intravenosa de derisomaltosa se asoció con un menor riesgo de admisiones hospitalarias por falla cardíaca y muertes cardiovasculares, apoyando el beneficio encontrado en estos pacientes con las infusiones de hierro. La otra conclusión importante es que la derisomaltosa ofrece un perfil de seguridad similar en reacciones infusionales comparado con otras formulaciones, e inclusive mejor en riesgo de eventos adversos cardiovasculares y sobre todo hipofosfatemia comparado con otras formulaciones de hierro parenteral. Las conclusiones de este estudio y de otros estudios llevaron a los cambios en las guías actuales de manejo de los pacientes con falla cardíaca y deficiencia de hierro. Como lo ven a la mano derecha, las recomendaciones cambiaron. La recomendación 1A es que todos los pacientes,
con falla cardíaca y deficiencia de hierro y fracción de eyección reducida deben ser tratados con formulaciones parenterales, no con formulaciones orales. Y la segunda recomendación, 2A, porque claro, la evidencia es válida para las dos formulaciones en cuanto a eficacia, quizá la diferencia de nuevo está en la seguridad, es una recomendación 2A, es que para estos pacientes con falla cardíaca y deficiencia de hierro, falla cardíaca con fracción de eyección reducida y deficiencia de hierro, pueden ser tratados con hierro carboximaltosa o hierro derisomaltosa, o sea, derisomaltosa férrica. Y bueno, para terminar, en resumen, aquí les dejo lo que un dibujo de más o menos qué es lo que se recomienda hacer con estos pacientes. Ustedes reciben estos pacientes con falla cardíaca en su clínica o los tienen que ir a ver a la sala, sobre todo los que tienen fracción de eyección reducida, tómenle, sobre todo, no olviden tomarle saturación de hierro. Recuerden que la anemia por déficit de hierro en falla cardíaca tiene muchos componentes inflamatorios y la ferritina es un reactante de fase aguda, lo que dificulta la interpretación del diagnóstico solamente basado en una ferritina. Por tanto, no se extrañen que tengan pacientes con ferritina 100, 200, 300, pero tienen un porcentaje de saturación de 15%. Esos pacientes siguen estando deficientes en hierro y hay que tratarlos. De manera que si encuentran esos pacientes con esas características, el segundo paso es darle hierro intravenoso. Bueno, podemos, si quieren, ahora discutir algunas otras cosas. No estamos tampoco echando por el suelo el hierro oral, porque evidentemente nosotros tenemos ciertas limitaciones muchas veces en Latinoamérica, pero yo creo que a veces en Latinoamérica también es importante avanzar y tratar de compaginar nuestras recomendaciones con las recomendaciones también de otras latitudes, y de nuevo en ese sentido la recomendación es dar hierro intravenoso por la rapidez como repleta la hemoglobina, los depósitos de hierro, porque usted tiene un paciente agudamente enfermo, usted no quiere esperar a que un hierro oral haga efecto después de meses para entonces ver el efecto del hierro. Eso no va a dar, muchas veces no va a dar tiempo a eso en esa población de pacientes. Y otra cosa importante que inclusive nosotros nos olvidamos a veces en nuestra clínica es darle el seguimiento después de la infusión. Porque ¿qué pasa? Que le ponemos el hierro, lo vemos una vez, qué sé yo, y dice, bueno, ya está bien y excelente todo, pero después el paciente se va, no sabemos más de él y no le volvemos a decir que debe venir, por ejemplo, para nuevamente un chequeo en unos meses para nuevamente verificar la ferrocinética cómo está. Y el último mensaje precisamente es ese, que también, como el doctor en la charla anterior lo mencionó, a los colegas también a veces hay que insistirles en que no queden solamente con la pregunta, ok, ¿la anemia a qué se debe? A ferropenia, perfecto, pero ¿la ferropenia a qué se debe? Esa es la siguiente pregunta. Si usted tiene una mujer en su unidad de cuidado intensivo o tiene una mujer en cardiología, bueno, la primera opción, por ser un factor de riesgo, es que sea un tema ginecológico. Es decir, hay que buscar la causa de eso. Igualmente, si es un paciente de mayor edad, un hombre con ferropenia, yo le digo a mis residentes y a los internos que rotan conmigo, les digo, cuando tú veas un paciente masculino con anemia microcítica heterogénea que está sospechando ferropenia, preocúpate, porque eso no es una mujer en edad reproductiva, que evidentemente es un factor de riesgo. Así que esos pacientes, buscarle, por ejemplo, pérdidas sanguíneas a través del tracto gastrointestinal. Y otras causas también menos frecuentes, ¿no? Bueno, con esto termino también mi segunda charla. Les agradezco.